Y precisamente sobre la ley de régimen electoral y también de la financiamiento de las campañas de los partidos políticos, hablamos hoy a fondo con don Julio Martínez Pozo. Muy buenas noches, don Julio. Buenas noches, buenas noches. ¿Todo bien? Qué placer. Siempre bien. Bueno, tan pronto terminaron las últimas elecciones presidenciales, que también fueron unas elecciones generales, se estableció que el país no podía volver a celebrar unas nuevas elecciones sin una ley de partido y sin una ley de régimen electoral. Y afortunadamente, pues ya el país cuenta con esos dos instrumentos. Y esos dos instrumentos son un reflejo de la madurez de la clase política nuestra, que ha sido capaz de ponerse de acuerdo para la aprobación de esas leyes y consensuar esas leyes, pese a la hipocresía que nos caracteriza, porque cuando vimos el espectáculo que se dio en la última reunión, la última sesión de la Cámara de Diputados, pues vemos cómo siempre se trata de manejar una posición frente a los medios y una posición que es la de la realidad. Claro. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que esa ley fue consensuada por el liderazgo político dominicano y lo que se aprobó en la bicameral fue producto de todo el consenso. Entonces, hay gente que participa de un consenso, pero después le quiere decir a la sociedad que no, pero para quedarse ahí y votar por el consenso, porque si no hay la 2/3 parte, esta ley no se aprueba. Esta ley era tan importante, la mayoría que tiene el PLD, como la votación del PRM, como la votación del PRD, como la votación del Partido Reformista, porque al ser una ley orgánica requería pues de esa votación especializada, y esa votación especializada se logró. Entonces, hay algunos temas en base a lo que se ha creado algún nivel de confusión. Hablando, por ejemplo, de un retroceso en el caso de la mujer. No es verdad que se haya producido ningún retroceso. Lo que ocurre es que hasta ahora, en los procesos electorales dominicanos, la cuota de la mujer se ha aplicado en el plano nacional, porque en términos prácticos es prácticamente imposible aplicarla localidad por localidad. Por lo siguiente, por ejemplo, en la ley que se aprobó ahora, la cuota de género es no menos de un 40%. Exacto. Pero no más ni más de un 60%. Como hay 250 municipios, por ejemplo, que tienen 3 vocales, un vocal o una vocal sería un 33%. Okay. Luego no se puede fraccionar un 7% de mujer para completar el 40%. No, es imposible. Es imposible. Entonces, si se hace entonces así, localidad por localidad, habría que asignar 2 y son un 66. La ley dice que no es más de un 60. Entonces, en términos prácticos era imposible. Por eso se aplica de manera nacional. Vamos a ver entonces qué cantidad de vocales van a competir en estas elecciones en los distritos municipales, y de ellos tiene que haber un 40% de mujeres a nivel nacional. Eso en sentido general no altera para nada, porque lo que se requiere es la representatividad, y la representatividad ahí está garantizada en un 40%, y era de un 30%, es decir, ha habido un avance, ha habido un avance porcentual. Lo propio pasa en las provincias donde solo hay 3 diputados. Tampoco ahí es imposible aplicar, habría sido imposible aplicar esa ley en función de la localidad. Por eso, para salvar la aplicación del 40%, pues tradicionalmente la Junta Central Electoral ha aprobado con los partidos hacerlo nacional como lo está contemplando esta ley. Ahora, ¿qué otras cosas tiene esta ley que controla los gastos? Los gastos, porque estamos hablando de crear un ambiente para una competencia en un terreno más aplanado.
para que todos pues vayan en igualdad de condiciones. Entonces, si un candidato descubre que otro candidato está en gastos desproporcionados, tiene los instrumentos de la ley para denunciarlo y también la ley prevé las sanciones para esos fines. Entonces, bueno, si usted busca una serie de cosas, el transfugismo, por ejemplo, antes una persona competía en un partido y terminaba siendo candidato de otro partido, ahora no. Y hasta de 3 partidos Sí, en menos de 4 años. Exactamente, ahora no. Usted se presentó a unas primarias de un partido, perdió o ganó, usted no puede postularse por otra organización, entre otros logros. Y el tema de limitar la campaña electoral y poner bien claro lo que se puede hacer desde una posición gubernamental y lo que no, así todos claros. Claro. Por ejemplo, al gobierno le está prohibido la inauguración de obras 60 días antes de las elecciones. A los alcaldes le está prohibida 40 días antes de las elecciones. Las encuestas aquí se publicaban 2 días, 3 días antes de las elecciones. Ya eso está regulado, estaría regulado, y cuando menos una semana antes de la celebración de las elecciones está realmente prohibido la presentación de encuestas. Los partidos, bueno, la Junta hoy está integrada por abogados. Ya con esta nueva ley orgánica, solamente el presidente, lo demás serán de profesiones afines. Entonces, queríamos leyes las tenemos, y esas han sido las leyes que han consensuado, que ha consensuado el liderazgo político. Todos absolutamente tienen el mismo grado de responsabilidad en su aprobación, porque como decía en principio, sin el consenso no existen estas leyes. Ahora lo que tenemos es que aplicarla. Porque ahora tenemos con la ley de partido, por ejemplo, la propia Junta Central Electoral abogando por una violación de la ley de partidos, porque en la ley de partidos que se aprobó antes de esta ley de régimen electoral, está muy claro que los partidos corren con los costos de sus primarias. La Junta, de manera generosa, con el dinero de los contribuyentes, quiere pues cubrir el costo de las primarias de los partidos, pero eso sería totalmente violatorio de la ley. Además, se le ha ocurrido que esas primarias tienen unos costos muy elevados. Y los partidos políticos han hecho siempre sus primarias y los costos no han sido tan elevados. Lo que aporta la Junta Central Electoral, que ahora no estaba, es la obligación del arbitraje, porque antes la Junta participaba, no estaba necesariamente obligada o colaboraba con los partidos. No, ahora organiza, va a gastar algo en lo que ponga de logísticas, etcétera, pero jamás lo que está proyectando como presupuesto. Los partidos están conscientes de eso, que ya el PLD y el PRM han anunciado que van a cubrir los gastos de su primaria. Así es. Es justo y necesario. Así es. Muchísimas gracias, don Julio. Hasta la próxima semana.